Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta semana tras semana, todos los miércoles estrenando un episodio nuevo. En esta oportunidad, pues sin duda alguna con una nueva temática. Eso es lo que queremos, que sean temáticas variadas un poco para acompañar los deseos de todos ustedes. Sin duda alguna es un placer estar ya en el episodio número 95, esperemos, siempre lo hemos dicho, llegar a los 100 episodios, Dios mediante, y obviamente también con pues la colaboración de todos ustedes. Si le gusta este contenido, por favor déle like, comparta, comente, suscríbase, pero también pues active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Sin más preámbulos, pues quiero presentarles a una ya casi leyenda viviente del rock. Hoy vamos a hablar de rock boliviano y obviamente de todo lo que ha significado la trayectoria de este importantísimo grupo vigente y seguramente pues por muchos años también nos estará acompañando. Estamos nada más y nada menos que en compañía de Omar González, líder y vocalista de Octavia. Vamos a hablar de todo lo que ha significado desde Coda 3, de allá de 1988, cuando se crea el grupo, toda esa transición importantísima, todo ese trayecto dentro de lo que significa el rock boliviano, el pop boliviano. Sin duda alguna, yo creo que Octavia es uno de los grupos hitos a lo largo de la historia del rock boliviano y claro, indudablemente pues la figura más prominente, por así decirlo, obviamente todos son, sin embargo creo que Omar ha significado un poco en este momento también la palabra mayor dentro de lo que significa el rock boliviano. Vamos a hablar de todos estos temas y de mucho más, a ver si en estos 40 minutitos logramos abarcar toda esta producción que tenemos aquí y mucho más. Vamos a hablar de sus conciertos, que ya nomás estará casi pues, para el próximo 20, y de todo lo que ha significado esto, sin duda alguna un trabajo arduo. Omar, muchísimas gracias por aceptar este podcast en Los Tiempos, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto poder estar acá en tu programa y también saludar a toda la gente que nos está viendo. A ver, Omar, yo creo que se hace difícil resumir en 40 minutos toda una trayectoria, sin duda alguna, desde 1988, están ya prestos a cumplir 36 años de vigencia, de hacer música, de alegrar, pero sobre todas las cosas, marcar una época. En estos tiempos, cuán difícil se hace mantenerse con esa categoría, con esa música, digamos, con cierto nivel. ¿Cómo ha sido esa trayectoria hasta este momento, desde que en 1988 se crea Coda 3? Bueno, ha sido una vida dedicada a la música. Nosotros desde que empezamos teníamos esto claro. Habíamos hecho un compromiso muy jovencitos. En 1988 habremos tenido 18, 19 años. Claro. Y nos comprometimos a hacer un grupo, a hacer música y a vivir de eso, dedicarle toda nuestra vida a eso. Y que no iba a ser un pasatiempo y que no iba a terminar al año o que iba a durar un periodo corto de nuestra vida y que íbamos a luchar, y así lo hicimos. Durante todo este tiempo han habido altas y bajas y muchas bajas, entonces hay que claro, cubrir esas falencias, quizá la gente no se entera y solo ve el lado bonito, digamos, de todo esto, pero como en toda carrera, me imagino, hay altas y bajas y hay que saberlas afrontar y poderla superar, y de eso se trata. Y creo que nosotros aprendimos en el camino muchas de las cosas que hacen de este oficio, ¿no? De ser no solamente artista, sino también ser manager, ser productor, ser el acompañar y crear una especie de empresa alrededor de lo que significa Octavia, y para nosotros ha sido un constante aprendizaje y también una constante superación, porque uno intenta superar siempre lo que ha hecho hasta este momento, ¿no? Claro. Entonces ha sido un disfrute, sobre todo. Pero entre otras cosas, Omar, usted, o sea, obviamente Coda 3 se crea en una década, pero realmente impresionante en cuanto a producción musical a nivel mundial, ¿no? Es decir, la década de los 80 ha sido, yo diría, aparte de los 60, una década pero riquísima de creación, de música. También tomaron en cuenta, digamos, esto un poco para iniciarse con Coda 3, un poco recibir influencias del rock del momento. ¿Cómo ha sido esa amalgama? Sí, por supuesto, teníamos influencias de lo que escuchábamos, mayormente música en inglés, música de Estados Unidos y de Inglaterra sobre todo.
Pero nosotros teníamos claro un objetivo, que queríamos componer, queríamos hacer nuestra propia música y darle una identidad a las canciones, a crear una especie de movimiento de rock que no había, con grupos que compongan sus canciones, que presenten y se expresen a través de eso. Y creíamos y creemos que así se sostiene y se crea un lenguaje que puede hablar de un movimiento de rock, que en ese momento no era muy grande o era precario. Entonces nosotros queríamos formar y creíamos que había muchas bandas en ese momento que estaban pensando igual. Entonces también tuvimos la suerte de hacer un grupo de amigos de bandas que estaban creciendo, naciendo en esa época, claro, y que también apostaban a lo mismo. Entonces creo que eso nos dio un buen puntapié inicial para ofrecer, digamos, algo que era difícil, ¿no? Y tanto en los lugares donde tocar como en las radios donde promocionar tus canciones, decirle, no voy a hacer un cover, es mi canción. Claro, exacto, ¿no? claro. Y que te den el espacio y que te den la oportunidad, sobre todo. Pero ¿cómo fue el momento, la época? Me imagino que realmente ha sido bastante, digamos, escabroso poder continuar, porque, bueno, si bien la década de los 80 ha sido una década llena de producción a nivel mundial, ¿en Bolivia se producía rock en ese momento? O de alguna manera, como tú dices, composiciones propias. ¿Cómo ha sido lidiar con el entorno mismo? Habían pocas bandas que se animaban o que le apostaban a componer. La mayoría hacían covers porque era, digamos, ya el mercado establecido que había, por ejemplo, en los lugares donde se toca, que son los boliches. Los boliches te aceptaban porque tocabas los covers que la gente quería escuchar, pero claro, ninguna banda se presentaba tocando sus temas. Y nosotros queríamos hacer eso, y habían otras bandas que también querían hacer eso. Entonces como que empezamos a establecer, digamos, una posición, y gracias a que la gente y los boliches también tuvieron la apertura, pudimos consolidar esto, no como una opción, digamos, porque habíamos comenzado en los días menos populares, ¿no? Habíamos comenzado el miércoles, luego nos subieron el jueves, y finalmente viernes y sábado los fines de semana, y éramos después los más solicitados en viernes y sábado. Entonces creo que se fue haciendo una costumbre también gracias al apoyo de los boliches, de las radios y de la gente fundamentalmente, que le gustaba encontrar en las canciones de sus pares, digamos, se identificaba y quería, y hablaban de las cosas que vivían en la misma ciudad, ¿no? Creo que eso genera. Exacto. Hablemos un poco de la transición de Coda 3 a Octavia. Octavia nace en 1996, digo, bueno, es decir, cambia el nombre, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿cómo ha sido esa transición? ¿Dejaron algo en Coda 3 para retomar algo en Octavia? Tomaron, digamos, algo de Coda 3 para implementar Octavia. ¿Por qué hay un cambio ahí, no solamente de nombre, sino también de estilo o de cubrir otro tipo de géneros? Sí, los 4 primeros discos habían consolidado a Coda 3, que era el grupo en su primera fase, y nos habían hecho conocidos en toda Bolivia. Y a raíz de eso, de los últimos 2 discos en especial, la gente de Sony Music International, que abre sus puertas en Bolivia, se fija en nosotros como para ser el primer producto a producir desde Bolivia para el exterior, digamos, el primer producto Sony Internacional hecho en Bolivia. Entonces nos llaman, firmamos un contrato, y a partir de eso empezamos a trabajar por primera vez con un productor musical asignado más que un productor ejecutivo que sí habíamos tenido en otras épocas, un productor musical que empieza a cuestionarnos no solamente qué hacemos, qué hicimos, a dónde vamos musicalmente hablando, y eso fue enriquecedor para nosotros porque pocas veces nos lo habíamos preguntado, es decir, claro, estaba naturalmente de disco a disco hacia dónde queríamos ir, pero muy pocas veces, visto desde afuera, escuchabas alguna opinión musical de gente entendida en el medio también, y esto nos hizo dar cuenta que el productor nos hizo dar cuenta que había muchos giros melódicos que tenían que ver con las raíces y cultura boliviana, es decir, las cosas pentatónicas no las utilizábamos como el resto de intérpretes de rock en el resto del mundo, sino nosotros teníamos ciertos giros que tenían que hablar sobre nuestros ritmos nativos. Había una amalgama, digamos. Había algo ahí, pero no era evidente. O sea,
Sí, muy tímidamente. Muy tímido o muy dentro de nosotros. ¿Eso era consciente? Es decir, ¿sabían que...? No, absolutamente no. Y él nos hizo dar cuenta y nos dijo, ¿por qué no resaltan esto? Ya que vamos a sacar un disco internacionalmente, sería lindo que desde Bolivia hay un grupo que no solamente haga rock, pero también que le dé un toquecito especial con sus instrumentos nativos o con los giros que estoy escuchando y percibiendo en su música. Entonces nos hizo reflexionar, nos hizo tambalear un poco, porque nosotros queríamos hacer otro disco, ¿no? Cuando habíamos empezado a componer, teníamos canciones para otro tipo de, o sea, quizá la continuación de Coda 3. Y ahí realmente nos dimos cuenta de la propuesta y del tamaño y de lo arriesgado que podría ser. Porque nosotros no queríamos entrar en el género folk rock, sino queríamos seguir siendo rock pop. Entonces, ¿cómo hacer eso y cómo a la vez tomar la sugerencia del productor musical? Y así empezamos a investigar, nos familiarizamos gracias a muchos amigos músicos que tienen que ver con los instrumentos nativos, aprendimos un montón y ahí empezamos a concebir la música desde otro punto de vista, a armar los temas desde otro punto de vista y a vernos desde otro punto de vista. Entonces, era como una especie de renacer, digamos. Sí, ¿no? Y rebautizarse y renombrarse también. Entonces, a partir de acá vamos a hacer esto, pero no necesariamente tiene que ser una norma a seguir, sino que aquí hay un quiebre, pero para adelante, ¿no? No quiere decir este momento tiene que ser un antes y un después en nuestra manera de componer. Y por eso marcamos precisamente ese 8º año que veníamos haciendo la música como la veníamos haciendo de Coda 3. Como Octavia. Como Octavia. O sea, queríamos rescatar todo lo que hicimos, no queríamos borrar y lo queríamos mantener. Entonces empezamos a proponer cosas que tengan que ver con el 8. Alguien dijo Octavia y nos gustó como nombre de la banda a partir de ese momento para adelante. Y así es que nace no solamente la nueva música, sino también la banda. Qué maravilla, ¿no? Realmente es apasionante porque creo que, bueno, en este caso, en el caso de Octavia y de otros grandes grupos en Latinoamérica, etcétera, han surgido así, ¿no? De una manera improvisada, se han juntado talentos, se han unido talentos y de eso ha surgido, bueno, en este caso Octavia creo que es un gran referente del rock pop en Bolivia porque, como tú dices, un poco han sido los allanadores, ¿no? del camino del rock en Bolivia y obviamente han permanecido por más de 30 años con una línea casi inquebrantable. Se podría decir entonces que a partir de 1996 Octavia logra ya una personalidad, una identidad con una línea determinada, digamos, de hacer música. Sí, pero creo que es, como te decía, no es una norma a seguir ni una receta a seguir siempre, tanto así que en los últimos discos hemos venido cambiando paulatinamente, no drásticamente, pero en los últimos discos ya no hay ningún instrumento nativo, por ejemplo, en nuestras canciones. Sí, sin embargo, se sienten todos esos giros naturales, conscientes de la música con la que hemos crecido y nacido, ¿no? De la que estamos orgullosos también. Son canciones que nosotros vimos que ya no necesitaban de ningún adorno sonoro, ¿no? Sino que sí suenan a lo que somos, ¿no? Entonces, como que la etapa de aquel Octavia también fue cambiando y llegó, digamos, a este proceso en el que hoy no incluimos instrumentos nativos. Oye, Omar, yo creo que muy pocas bandas se pueden dar ese lujo, de ser muy versátiles, ¿no? Sí. Generalmente cuando, digamos, hay cambios de ritmos, etcétera, etcétera, hay cierto temor de que, bueno, la gente se desubique un poco, no les guste, nos gustaba mucho más, pero en este caso creo que hay una línea, pese a lo que tú dices, hay un hilo conductor, ¿no? Hay un sello de Octavia ahí. Sí, y el sello es que somos los mismos compositores, ¿no? Es decir, sabemos que nuestras canciones suenan a nosotros, así sean hechas en un ritmo u otro, o con aditamentos de una forma u otra, porque los componemos básicamente las mismas personas desde el principio hasta hoy. Hablemos un poco de esa transición de la década de los 80, 90, 2000 hasta un poco aterrizar en esta época. ¿Ustedes han sentido
los cambios, no solamente digamos desde la perspectiva de los ritmos del rock en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica, más después hablaremos un poquito de este tema, y obviamente de Bolivia, porque indudablemente, digamos, un poco a la luz de Octavia y en su momento seguramente otras bandas que muy esporádicamente surgían, hasta la década de los 80, 90, 2000 han surgido una buena cantidad de bandas. ¿Cómo ha sido el poder, o mejor dicho, cómo Octavia ha experimentado esos cambios y cómo los ha asimilado para poder tener una producción como esta? Para nosotros siempre ha sido un aprendizaje y un reto constante en el ámbito de superarse, ¿no? O sea, primero tratas de hacer un disco que te llene, que te colme. Tienes la necesidad de empezar a escribir canciones para expresar algo, porque así te nace la necesidad de hacer un disco. Y una vez que lo logras y estás conforme, pasa el tiempo y luego dices, ahora voy a hacer algo distinto o algo mejor que esto, en los ámbitos en los que tú entiendas mejor y distinto, ¿no? Claro, pero claro. Siempre tratas de hacer otra cosa, no volver a repetir lo que ya hiciste. Y lo mismo pasa. Entonces, como que tú también te vas moviendo a distintos escenarios y tratas de probar distintas cosas. Es lo que hemos venido haciendo y eso también te mantiene activo, te mantiene sobre todo al día, escuchando qué es lo que está pasando o qué es lo que está sonando el día de hoy en grupos que recién están creciendo, que están sacando su primer disco, claro. o algo que te llame la atención de esa generación. Y a nosotros nos ha tocado ver generaciones y generaciones pasar y estar con nosotros y volver sí, a... Exacto, seguramente han visto pasar muchísimos y obviamente yo diría a nivel de Latinoamérica pues obviamente muy pocos grupos también se mantienen, ¿no? Sí. Se mantienen con una categoría clara. Ahora obviamente Octavia está en ese tránsito. Todos los álbumes y todo el trabajo es composición de ustedes, o en algún momento retomaron, digamos, algún tipo de canción, algún álbum de recopilación. ¿Cómo ha sido el proceso de producción? No, todas son canciones nuestras. Debemos tener 3 o 4 que no nos pertenecen en composición, que hemos hecho versiones, digamos, de canciones que no nos pertenecían. Porque nos gustaron las canciones, ¿no? Porque eran canciones que queríamos incluir en el álbum, aún que no las hayamos compuesto. Pero sí hemos querido hacer siempre, desde el principio, los compositores de nuestras canciones, ¿no? Es decir, siempre hemos ejercitado ese músculo de la composición y siempre le hemos sacado fruto. ¿Acaso justamente ahí también esté el secreto, ¿no? Es decir, porque... Claro. La composición le da, digamos, un peso muy fuerte al álbum, al tema o a la música, etcétera, ¿no? Hay una composición, digamos, más arraigada desde el punto de vista de la realidad de uno. Claro, y sobre todo porque es un lenguaje, llegas a conectar con la gente, ¿no? Es decir, no se queda en ti. Y no da vueltas así como una burbuja, sino que sale precisamente de tu espacio de creación, que es donde lo concebiste, y allá crea otras raíces y crea otras ramificaciones, si quieres. Hay otras historias que se cuentan a partir de la recepción que tiene la gente. Es decir, tu canción ha comunicado algo y de ahí ha empezado a tener otra vida y va a seguir comunicando otras cosas que ya tú no eres, digamos, claro, responsable de todo eso. Ya no eres dueño de eso. Ya no eres dueño tampoco de eso. Sí. Y eso nos ha pasado con un montón de canciones, afortunadamente, porque eso es lo que permite que la gente vaya y busque tus canciones, ¿no? O sea, hay un tema nuevo y te escuchan. Claro. Porque dicen, con estas otras canciones ya me han pasado cosas buenas, ¿no? O sea, ya me gustan por algo o ya significan algo en mi vida. Entonces, creo que eso es lo que buscamos todos los artistas. Exacto. Yo creo que comparto plenamente esa idea, porque creo que la gente misma está expectante, ¿no? De cómo va a ser su próximo álbum. Sí. Y ahí hay un reto, sin duda alguna, porque definitivamente, pues, no es tanto el hecho de sacar producciones, sino el poder hacer que la gente asimile ese nuevo álbum mejor, muchísimo mejor, o pues de igual manera que el anterior, ¿no? Sí,
Sin duda, tú compones, el momento de componer, compones como en una burbuja y te encierras pensando en lo que tú sientes, ¿no? No es que compongas para ti, pero es tu visión de lo que quieres decir o expresar. No piensas en que poniendo cierto ritmo vas a llegar al número 1 o le vas a gustar a cierto tipo de gente. Claro. No piensas eso, por lo menos nosotros no. Y una vez compuesto el tema, que te tiene que gustar, te tiene que convencer, tienes que estar contento con la canción para poderla lanzar. Es decir, hay un montón de canciones que no han superado eso y que se han quedado guardadas, digamos, para una... O el tema menos pensado tiene pues un éxito tremendo, ¿no? Sí, sí, nos ha pasado un montón de veces. Y el Después de ti, que es nuestro tema fundamental de la historia, estaba a punto de ser sacado del disco, ¿no? Porque no nos convencía del todo. Claro. Ahora bien, Omar, podemos hablar de una identidad del rock boliviano. Podemos hablar de una particularidad, obviamente a nivel latinoamericano, pues ha habido, bueno, cuando menos sudamericano, hay bandas que realmente han marcado una época trascendental, ¿no? En Argentina, qué sé yo, en México, en Colombia, etcétera. Hay bandas. Y obviamente eso le ha dado una identidad al rock latinoamericano. Pero en este caso, en el caso de Bolivia, ¿podemos hablar de una identidad del rock boliviano? Creo que hay bandas que tienen su identidad y que esto le aporta, digamos, a la identidad del rock boliviano. Pero en suma, en grupo, creo que no hemos alcanzado una identidad como rock boliviano. Es decir... Me gusta que seas crítico. Sí, porque escuchas... música y no dices me suena a rock boliviano, más bien dices me suena a rock argentino, me suena a rock chileno, me suena a rock norteamericano. No hay algo todavía que nos haga reconocer. Sin embargo, ves en otros países que evidentemente sí, o sea, lo escuchas al tiro y dices esto es rock argentino y evidentemente son argentinos, claro. Aunque hay mucha gente que parece argentina porque no lo es. Y así pasa con México y así pasa con Colombia, con países que están muchos con este proceso de crear un diálogo, un discurso en mucho tiempo más, ¿no? Y con mucha más gente participando. Creo que nosotros sí hemos tenido grandes ejemplos y grandes posiciones al respecto, pero en conjunto creo que no lo hemos logrado. Ahora, obviamente, digamos, de esa identidad de rock latinoamericano, se han nutrido en algún momento con ciertas bandas o ritmos de ciertas bandas, un poco para acompañar el momento y obviamente también para poder componer y tener, digamos, la producción que han tenido ustedes. Sí, sí, por supuesto. Uno se nutre y escucha constantemente música, uno es melómano también. Y le gusta escuchar, a mí en particular me gusta escuchar tanto lo nuevo como los clásicos que siempre me gustaron, y no por ser clásicos, sino porque de ahí aprendí claro. Muchas cosas y siempre recurro, digamos, es como recurrir a un libro que te enseñó y te significó mucho. Recurres y descubres cosas nuevas después de escuchar con otros oídos o con oídos frescos. Cuando tu mente cambia, también tus oídos están prestos a percibir otras cosas, y claro, eso es hermoso que pase, ¿no? Sobre todo en la música, y te sorprendes con cosas que están saliendo recientemente, con cosas nuevas, y te gusta mucho, ¿no? Es decir, disfrutas mucho, porque eso es lo principal, hay que disfrutar de este trabajo. Exacto, yo creo que eso es... bueno, no solamente el poder trabajar, sino tener talento, ¿no? Porque el talento no se compra ni se vende. Es una cuestión que surge y obviamente es absolutamente innato, y a partir de esa instancia indudablemente se hacen muchísimas cosas. Creo que Octavio, personalmente, no sé, bueno, seguramente tú no recuerdas, pero yo estando en Virginia asistí a uno de tus conciertos, en una conferencia de prensa, y obviamente en ese conglomerado, los bolivianos lograban tanta, yo no sé, una identidad de bolivianos, al saber que un grupo boliviano estuviese representando
no solamente la identidad, sino también el hecho de que pues, un grupo boliviano estuviese ahí en unas tierras ajenas que no eran las suyas, indudablemente, y que estaban ahí para dar a conocer un talento. ¿Cómo ha sido, o cómo sigue siendo esa relación, digamos, de la música de ustedes, de Octavia, como un grupo boliviano con respecto a otros, digamos, en Latinoamérica, en este caso Estados Unidos, etcétera, tomando en cuenta y cotejando además, yo diría que actualmente, bueno, discúlpenme si existen otros grupos, pero Octavia es un referente máximo, digamos, en Bolivia. No, te agradezco mucho el concepto y nos ha tocado ser bandera en un montón de países, casi todos los que hemos visitado. Siempre nos han preguntado sobre el rock boliviano porque lastimosamente no se conoce en nuestro país por rockero, se conoce por folclore, evidentemente, y ahí te citan unos 5 o 6 nombres, pero cuando dices rock se quedan mudos, no conocen absolutamente nada y te lo dicen, ¿no? Tal vez tú podrías mostrarnos algo y en ese momento uno se convierte en el embajador de la música rock de su país, ¿no? Empieza a hablar de lo que tú propones y también empieza a hablar de lo que está pasando en la escena rockera o musical en tu país. Y eso nos ha tocado hacerlo tanto en entrevistas como en escenario, ¿no? En escenario yo recuerdo que el primer gran concierto que tuvimos en el año 2000 fue en Rock al Parque, en el Festival de Colombia, y ahí tuvimos 2 presentaciones en 2 escenarios distintos y todo el mundo le llamaba la atención. Si cada uno tenía una cámara, el instrumento nativo tenía 2 cámaras o 3, ¿no? Le llamaba mucho la atención el que incluyamos instrumentos nativos y hagamos visible todo eso, ¿no? Porque era parte también de la presentación de lo que estábamos haciendo en los primeros discos de Octavia. Y siempre nos han preguntado y hemos sabido responder el por qué y dónde estamos en cuanto a rock en Bolivia. Trasladémonos a esta época, en la década, yo diría, de este nuevo siglo XXI, donde, bueno, apenas estamos a 20 añitos del siglo XXI. Sin embargo, se han presentado una serie de manifestaciones culturales, en este caso la música. ¿Cómo evalúas tú en este momento el rock en Latinoamérica o la música en general? ¿Estamos retrocediendo? ¿Hemos logrado, digamos, avanzar algo para poder un poco seguir innovando, creando? ¿O hay una suerte de desilusión de la gente con respecto a la música? Bueno, no sé qué es lo que piensas tú, por ejemplo, el reggaetón, pero me parece una cosa, por decirlo menos, terriblemente, me parece un retroceso brutal. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema? Que después de más de 36 años de trabajo, producciones, etcétera, ven con más claridad esta situación. Creo que es parte del ciclo y nosotros somos parte del ciclo, entonces nosotros también somos un poco responsables de todo lo que está pasando y de todo lo que se ha ido gestando o transformando. Es decir, si te abocas solamente a las producciones musicales, dejas de lado tal vez si te pones muy serio, dejas de lado la diversión. Y si te pones muy divertido, dejas de lado lo serio, que es importante también. Si te pones muy rítmico, dejas de lado los sentimientos o los estados que no tienen que ver con el ritmo. Claro, y así. Claro. Entonces, creo que andábamos muy enfocados en un tipo de producción musical que evidentemente la necesidad de la gente empezó a aflorar por este lado y el lado urbano que tiene que ver con reggaetón y todo el lado lo empezó a hacer evidente. O sea, había una necesidad de ser más explícitos de repente en muchos y dejar de lado la poesía o que la poesía se transforme en el ritmo de la calle, el hablar de la calle y la explicidad, ser lo más explícito posible en cuanto a lo que estabas viviendo y mientras más descarado seas, más llamabas la atención. Creo que son cosas de esas, ¿no? Que se van gestando solas y que nosotros también somos responsables un poco y que también van a cumplir su ciclo o que lo están cumpliendo
y que también irán bajando porque ahora habrá la necesidad tal vez de volver a escuchar poesía o de volver a ver esos arreglos armónicos o los arreglos de textos y de armado de canciones, de letras de canciones que no sean tan explícitas. Nos volveremos a enamorar tal vez de la poesía o de la prosa distinta de los textos explícitos. Creo que estamos ya empezando esa fase. ¿Por qué? Porque es como te digo, cualquier momento cúspide, mientras más rápido suba, más rápido va a bajar. Y es, creo, lo que está pasando. Claro, pero yo pienso que coincidirás conmigo, no sé si es así. Lo más terrible debe ser convertirse en un clásico, ¿no? En clásicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué sé yo, pese a todo digo, esa versatilidad, a esa fusión, a ese trabajo arduo, etcétera, yo insisto en esto, hay una personalidad, hay una responsabilidad, hay una seriedad, no solamente con el grupo, sino también con la gente. Y sobre todas las cosas, ser respetuosos, ¿no? Es decir, sí. Y esto no tiene nada que ver con ser dogmáticos, ser así rigurosos, no, sino que tiene que haber un respeto por el público, por la gente. Caso específico, por ejemplo, en Latinoamérica, Maná tiene no sé cuántos años de vida y está todavía ahí, ¿no? Los Rolling Stones, por ejemplo, claro, es una banda, pero que tiene no sé cuántos años y están ahí. Y en medio de eso hay un hilo conductor. Me da la impresión de que Octavia ha logrado ya eso, es decir, ha logrado un hilo conductor de ser una banda clásica a nivel, digamos, boliviano y latinoamericano. Sí, yo entiendo lo que dices y entiendo que nosotros hemos pasado por ese proceso de transformación que además deja como el hilo conductor del que hablas, ¿no? Al momento de hacer música uno es consciente de ello y siempre esperas hacer una canción que perdure en el tiempo, ¿no? Que sea un éxito pasajero, ¿no? Nunca hemos apuntado a tener un éxito a la hora de componer y eso es fundamental. Y creo que eso es lo que tenemos que entender también, sobre todo los chicos que están empezando a componer o están pensando en dedicarse a la música. Siempre lo decimos cada vez que tenemos oportunidad de hablar de ello. Nunca traten de hacer un éxito o pegarle con una canción. Traten de hacer músicas o canciones que se escuchen en todo el tiempo, o sea, que vayan a perdurar. Claro. Y eso es para nosotros importante. Y creo que ahí es donde empiezas a armar tu hilo conductor. Bien, hablemos de un tema polémico a nivel mundial, o cuando menos latinoamericano, y es un poco este tema de las nuevas tecnologías, pero también de las discográficas, ¿no? Por mucho tiempo, bueno, y ahora tú sabrás, pues muchas bandas, muchos artistas, etcétera, como que han sentido un gran alivio desligarse de ciertas discográficas, ¿no? Sí. Es decir, no queremos porque hasta cierto punto nos explotan, etcétera, etcétera. Y hay una producción más libre, si se quiere, entre comillas, más democrática, si se quiere, desde el punto de vista no solamente de la representatividad, sino también de las producciones. Ahora, por ejemplo, voces maravillosas o grupos o bandas se promocionan a través de las plataformas y tienen un éxito. ¿Cómo ves tú todo este tema? Creo que es igual, todo es cíclico como la moda o como la misma música, cómo se va moviendo el arte. Creo que las necesidades de los artistas o de la producción musical se van moviendo también y van aflorando en cuanto si no has cubierto una necesidad, esa necesidad se va a hacer campo sola y se va a abrir y se va a mostrar. Y si hay más gente con la misma necesidad, se va a hacer una de estas irrupciones, digamos, en el piso llano que habíamos tenido de la producción. Y esto es lo que ha pasado con las disqueras, con las plataformas digitales y que todo el mundo ha tenido que transformarse. Las disqueras de ayer hoy son las distribuidoras del... O sea, pero también hay digamos, no sé si tú sientes, hay una especie de dependencia al revés. Es decir, ahora
por ejemplo, las disqueras como que más bien están dependiendo de las bandas o de los cantantes o de los artistas, como antes era, digamos, al revés, es decir, se dependía de las discográficas, etcétera. Pero esto tiene que ver con lo que tú dices, es decir, con lo que realmente ha habido, digamos, existe una mayor apertura para poder exponer y democratizar el talento de algunos grupos o algunas personas, ¿no? Sí, sí, sin duda. El que se haya democratizado con el Internet, con las plataformas, con las redes sociales, creo que es importante y nos ayuda. Sin embargo, ahora hay tanta oferta que ya es difícil otra vez ver. Es difícil otra vez ver claramente. Y puedes estar perdido entre millones que están ofreciendo al mismo tiempo y lo mismo o cosas parecidas. Entonces, tenemos que encontrar alguna otra forma y de eso se trata, ¿no? De ir trabajando y de ir construyendo las maneras en las que se difunde la música y las maneras en las que podemos seguir presentando la música. Y muchos de los caminos ahora tienen que pasar necesariamente por plataformas digitales, antes eran necesariamente por disqueras, pero creo que es parte de toda la industria, en una industria que va acomodándose al paso de los tiempos, ¿no? Bien, tú has señalado un tema hace un momento que me parece importante. ¿Cómo es hacer rock en un país netamente folclórico? Sin desmerecer, obviamente. O sea, ustedes han hecho música fusión, por ejemplo, etcétera, etcétera, y les ha salido de maravilla, ¿no? Y creo que también ya ahí justamente también ya sé un poco el éxito que ustedes han tenido, pero seguimos siendo, como tú decías anteriormente, un referente de un país altamente folclórico, Sí. donde realmente, y está bien que sea así, pero más allá de eso, eso también se suma, digamos, a un contrasentido o a un contrapelo de poder hacer algo más y decir, caramba, el rock en Bolivia también existe, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero nos hemos dado cuenta que no podemos hacer rock que se produzca o como el que se produce en Estados Unidos o en Inglaterra. Siempre nos puede gustar cierto tipo de música y cierto tipo de influencias, podemos plasmarlas sin querer en nuestra música, pero siempre va a estar dentro de nosotros el gusto musical aprendido desde tu niñez. Y si tú has vivido en Bolivia desde pequeño y has escuchado y has bebido tanto folclore como el que vivimos todos los días en Bolivia, creo que va a estar en tu ADN musical, si quieres, ¿no? O sea, va a aparecer. Entonces, quieras o no, como nos pasó a nosotros, vas a hacer ciertos giros melódicos que tengan que ver con nuestros ritmos o con nuestra tradición cultural musical. No necesariamente, obviamente, si quieres así ser estricto y eres un tipo entendido que va a hacer todo metódicamente y no vas a incurrir en ciertas cosas porque no quieres hacerlo, está bien, y no hay problema. Y si quieres hacer un tipo de música que no tenga ni el más mínimo reflejo de tus raíces, estás en todo tu derecho. Sin embargo, creo que las cosas hay que dejarlas fluir y por eso a nosotros nos fluyen todas esas cosas que están dentro de nosotros porque desde chiquitos hemos escuchado folclore. Claro. ¿No? Entonces, claro, no podíamos hacer otro tipo de música que no tenga esas raíces y más bien creo que eso nos da identidad comparado con el resto de música que se produce. O a partir de ahí crear, ¿no? O innovar, digamos, sí, y hacer cosas interesantes. A ver, te voy a meter en problemas, Omar. ¿Cómo es el público boliviano? O sea, hay departamentos más rockeros, hay gente más rockera que una o que otra. ¿Cómo se manifiesta el boliviano con respecto al rock boliviano? No solamente de la perspectiva de apreciar el trabajo que se hace, sino de la tradición, de los que están, digamos, inmersos en el asunto. Cuando tú estás en La Paz, por ejemplo, y tienes un público y ya conoces la identidad del público y saben más o menos cómo va a responder ese público, o están en Cochabamba, de pronto saben, pero si van a, qué sé yo, a Oruro, Potosí,
¿Cómo es ese grupo diverso de gente que está ahí para aclamarlos y para escucharlos? Bueno, afortunadamente para nosotros siempre ha sido bueno, siempre ha habido gente que nos reciba con los brazos abiertos y que disfrute nuestra música tanto como nosotros cuando nos subimos a un escenario. Y ahorita que estabas hablando de todos los lugares y ciudades, me vino a la mente la primera gira que hicimos con varias bandas allá por los 90, que eran el Rock Ball, ¿no? Ya, sí. Que era una gira como se hacían las giras antiguamente, ¿no? Se subían todos a un bus e iban a la siguiente ciudad y detrás iba el camión con el escenario y las luces, ¿no? Llegábamos y armábamos todos como si fuera un circo, armábamos el escenario, nosotros nos subíamos, tocábamos, guardábamos todo y al camión y al bus y siguiente ciudad, Next, ¿no? la próxima. Y ahí conocimos las ciudades por primera vez, digamos, como Oruro, Potosí, en La Paz obviamente tocábamos mucho. Y ahí decíamos, oye, el público del altiplano, Oruro y Potosí, son rockeros, pero rockeros, ¿no? O sea, no sabemos qué pasará en Cochabamba, Santa Cruz, ya veremos cuando lleguemos. Llegamos a Sucre y era igual de rockero, ¿no? Nos sorprendía. Llegábamos a Cochabamba y era más rockero todavía, y para nosotros era una sorpresa porque decíamos que no esperábamos que fueran tanto, ¿no? Conforme íbamos bajando. Pensábamos que la gente iba siendo menos rockera conforme... Claro, o más, un poquito más, digamos, frío, Claro. reticente, ¿no? Y llegamos a Santa Cruz y era exactamente la misma respuesta. Entonces... Hay una cultura de rock, entonces. Hay una cultura de rock. En algunos lugares más grande que en otras, pero que la hay, la hay. Bueno, creo que eso es, me parece muy interesante porque, sobre todo en estas, no sé yo, unas 3, 4 últimas décadas, donde, no sé, yo siento que la gente joven está también, digamos, en esa línea, ¿no? De poder buscar o de alguna forma identificarse con la música, en este caso pop o rock boliviano, les agrada mucho, etcétera. A ver, esta otra pregunta tiene que ver con lo que ha significado para ustedes, para Octavia. Bueno, 36 años, se dice fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Es más de un, qué sé yo, de un cuarto de siglo, ¿no? Más de un cuarto de siglo, y permanecer. ¿Cuál ha sido el recorrido de los distintos álbumes? ¿Han tenido mayores éxitos con unos, algunos con otros menos? ¿Es una especie de tobogán, eso sube, baja? ¿Cómo ha sido el poder llegar? Un poco vamos a hablar al final de este setbox que me parece interesante también, pero el trabajo de 36 años reflejados en una producción como esta, y además original, no son piratas. Y al margen de eso se suma el hecho de que cada vez menos la gente compra. Sí, ¿no? sí. Es cierto. Eso es bastante jodido de lidiar, Omar. Sí, sin duda, pero a ver, nosotros cuando empezamos a hacer esto teníamos todo claro, y eso era que queríamos ser músicos y tiempo completo y dedicarnos toda nuestra vida a la música. Una vez asumido eso como un compromiso grupal y sostenido de verdad, teníamos que trabajar en pos de eso, ¿no? Y nuestro primer disco fue un disfrute porque era la primera vez que grabábamos, que entrábamos a un estudio, que teníamos la posibilidad de hacerlo. Fue descubrir, fue aprender y fue llegar, digamos, a obtener nuestra primera joyita ahí, claro, ¿no? En nuestras manos. Y luego que la gente lo escuche, lo disfrute y se puede escuchar en radio. O sea, las primeras oportunidades de cada una de esas cosas que le pasan a un artista nos pasó con el primer disco, y también con las primeras experiencias, como por ejemplo el primer acústico, o el primer sinfónico, o el primer disco internacional. Fueron muchas de esas cosas, ¿no? O el primer concierto grabado en vivo. Fueron muchas experiencias de primeras veces haciendo algo. ¿Por qué? Porque siempre buscábamos no repetirnos, que es lo que te decía hace un rato. Siempre tratábamos de hacer cosas que no tengan que ver necesariamente con el disco
anterior. Y eso nos permitía volvernos a sorprender, volvernos a retar y volvernos a divertir haciendo este nuevo proyecto, ¿no? Y algunos discos que significaban también... ¿Hay algún álbum que represente así particularmente especial para ti o para la banda? Sí, y creo que de eso te iba a hablar. O sea, en particular muchos significan mucho por estas etapas por las que pasamos. Pero había un disco en particular que significa nuestro salvavidas, digamos, y este compromiso con la música, ¿no? Había un momento después de que Sony Music cerró en Bolivia, lastimosamente cerró porque entró a la piratería y todo el mundo prefería comprarse discos piratas o directamente no comprarse discos. Y todo el negocio de la industria musical se fue a bancarrota y nosotros y salían de Bolivia y nosotros con ellos porque nuestros discos desaparecieron, no había más discos de Octavia y nosotros quedamos acabando de haber lanzado este disco que se llama 4, nos quedamos sin discos y sin poder mostrar nuestra música. Y ahí también con la pregunta de cómo seguimos. Claro. Y la pregunta siguiente, ¿seguimos? ¿No? Porque había que ver, ya muchos de nosotros estábamos casados o teníamos hijos, entonces ya era una responsabilidad mayor y perduró y permaneció la promesa y el compromiso de seguir aferrados a la música y de trabajar en la música. Entonces empezamos a maquinar cómo resolver el problema y cómo poder obtener un nuevo disco, cómo hacer un nuevo disco. Claro, hay que reinventarse, ¿no? Y nos reinventamos y logramos el siguiente disco, que es el Talismán, que es casi como una palabra cabalística, ¿no? Sí, y por eso también lo llamamos así, que surgió así en base a la búsqueda, en base al trabajo y en base al esfuerzo y al sacrificio y al aferrarse como a la música, como si fuera nuestro salvavidas, ¿no? Y creo que ese es fundamental en nuestra época en la que a partir también de ahí empezamos a manejarnos solos y empezamos a trabajar solos, nosotros sin sello discográfico, sin distribuidor, sin nada, o sea, absolutamente dueños de nosotros, para nosotros. Qué interesante ese proceso. Yo creo que, bueno, una vez más repito, Omar, o sea, no todos pueden lograr eso, no todas las bandas pueden lograr esa yo diría, esa infraestructura tan sólida, ¿no? Hablemos un poco del proceso de creatividad de ustedes, de la banda, de la producción. ¿Cómo hacen? ¿Todos viven en La Paz? ¿Cómo se reúnen? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cómo coordinan para el tema no solamente del próximo álbum, sino los temas, las autorías? ¿Cómo es ese proceso de producción y de creatividad? Bueno, nosotros trabajamos de maneras distintas y diversas y lo hemos hecho durante todo el tiempo por este afán también de experimentar. Creo que sin duda hay formas ya que nos gustan mucho, que por ejemplo, alguien viene con una idea musical que puede ser armonía y melodía, o puede ser simplemente armonía, o puede ser simplemente melodía, alguna idea que nos permita al resto trabajar. Entonces la propone y el resto a veces por separado y a veces en conjunto aportamos a ese tema, ¿no? Y a veces ya no es necesario reunirnos. Yo vivo en Cochabamba ya hace más de 5 años. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caramba, entonces, no sabía eso. Ya no estoy, digamos... Y es un Yactamasi. Ya soy un Yactamasi. Y ya no necesitamos estar en contacto físico. Claro. Es decir, me mandan, cuando estamos en época de composición sobre todo, ¿no? Porque hay épocas en las que decimos ya, vamos a componer porque necesitamos hacer un nuevo disco. Sí, sientes la necesidad, sí, yo también, empecemos a componer. O sea, esa es la hermenéutica, es decir, sí. no tienen, digamos, una especie de agenda. Alguno que otro nos ha pasado, sí, que sientes la necesidad o te levantas con una idea y dices, ay, esto podría ser una buena canción, y la grabas, pero no dices nada hasta, porque, digamos, no es el momento. Claro. Pero la tienes ahí guardadita para cuando, digamos, nos reunimos y decimos, oye, ¿quieren hacer un nuevo disco? Yo creo que sí, ya deberíamos hacer un nuevo disco. Hagámoslo. Entonces, ese momento desempolvas tus ideas, empieza a mostrarlas. Claro. Y empiezas tal vez a trabajarlas solo porque crees que
que solo puedes terminar de trabajarlas, y si no, si deseas compartir desde el principio la idea nada más, la compartes. La compartes y empiezan los demás a opinar y decir, a mí me parece que podría ser algo así, a mí me parece... Y todo se mueve en base a la música, ¿no? Al día siguiente te envían 2 demos, digamos, de lo que era tu idea, ¿no? Y tú les devuelves la idea ya con letra, ¿no? O sea, es Claro, claro. Es un trabajo de ida y vuelta. Pero como tú lo describes, también parte de un secreto. Ese es un secreto, Omar, porque no todas las bandas pueden, digamos, tener ya una idea clara y redonda de lo que quieren hacer, ¿no? Hay una serie de discrepancias, etcétera. Sí. Ahora, desde la perspectiva, por ejemplo, de la creación, ¿alguna vez han escrito ustedes para otros artistas o han grabado otros artistas con la música y letra que ustedes se han propuesto? No. Creo que hemos compuesto solo para nosotros. Hemos hecho un par de colaboraciones también, pero creo que hemos compuesto solo para nosotros, si no estoy mal. O sea, creo que alguna vez nos pidieron que hagamos una canción para un concurso, pero no estoy... ¿Y alguna vez han hecho algunos, digamos, colaboraciones con otros grupos de rock en Bolivia? ¿Han presentado alguna cosa de esas? No. No. Hemos hecho colaboraciones con otros géneros. Hemos hecho colaboraciones recientemente con Veneno. Hay una canción, una balada que han hecho ellos, que nos han invitado gentilmente a que participemos. Es una canción que habla de amistad. Por el Día del Amigo la presentaron. Después hemos hecho con Chilahatum para hacer una especie de folklore rock, que también nos pareció simpático. ¿Y qué tal salió? Bien, muy bien. Hace algunos años atrás y fue fabuloso el poder trabajar en conjunto. Creo que hemos hecho alguna otra más, pero estoy... hemos hecho una canción también que contó con la colaboración de Rubén Albarrán, el cantante Café Tacuba, que está en el reciente disco. Sí. Hemos hecho una canción también con la cantante de Aterciopelados, una canción que era parte de una campaña en contra de la violencia a la mujer. Sí, hemos hecho así algunas de esas colaboraciones. Interesante. Hablemos de este setbox que me está agradando. Después de ti se llama. ¿Qué contiene ese setbox, Omar? Este es un CD que nace en conmemoración a los 30 años que tiene la canción Después de ti. Este año, el 2024, cumple 30 años de existencia. Es casi un himno. Sí, es prácticamente la canción más conocida, es nuestro eje fundamental de nuestra historia discográfica. Y esta canción, debido a eso, le ha gustado a un montón de gente, y un montón de gente, amigos músicos, nos han dicho, sería hermoso que podamos grabar una versión, pero en nuestro ritmo, ¿no? Y eso se convirtió, digamos, de ser hasta una sugerencia, una broma o una idea loca, fue redondeándose hasta convertirse en este disco, y recoge 6 versiones distintas del Después de ti, que tienen que ver con visiones del Después de ti o versiones del Después de ti hechas por otros. Absolutamente inédito, tal vez. Absolutamente inédito, porque es una versión hecha por Veneno en cumbia, por ejemplo, una versión hecha por el grupo Los Tequis, que es de folclore argentino, hecha por ellos, una versión de Grisol y Rodrigo Rojas, que son 2 cantantes bolivianos, pero que cada uno ha hecho su historia y hacen una balada de Después de ti, o sea, una versión en balada. Después hay un remix también que han presentado un par de DJs que han hecho un remix sobre la canción. Después hay una versión que es muy hermosa de Ricardo Sasaki, que era el antiguo tecladista de la banda, que ha formado desde el 2004 que vive en Estados Unidos y ha formado una banda allá. Y con ellos ha hecho una versión en inglés del Después de ti. Y tenemos una versión también de Jet Rodeo, que es un grupo peruano con el que hemos trabajado recientemente, que también le ha gustado la idea y ha participado. Entonces tenemos ahí 6 versiones distintas. O sea, señores, esta sería la quinta esencia, porque obviamente es un poco el sumum de todo, ¿no? Sí, o sea, una canción suena bien en cualquier ritmo. Una vez un productor nos dijo, si una canción es buena, va a sonar bien en cualquier ritmo, en cualquier tempo, en cualquier...
Además que es una edición de lujo, señores. Sí, ¿no? y es una edición que además contiene, porque hablamos del Después de ti, contiene un Blu-ray que tiene el documental hecho para el Después de ti. Habla de la historia, de cómo se gestó, de cómo se creó y el alcance que ha tenido en todos estos 30 años. Claro, claro. Ahora bien, seguramente muchos están preguntando cómo se puede comprar esto. ¿Ya está en las disqueras o cómo se puede adquirir, particularmente en Cochabamba? Sí, particularmente en Cochabamba hay un punto de venta en el lobby del Hotel Regina que está en el Prado. Por las tardes, me parece que de 14 a 20 horas, todas estas tardes desde ayer que está dispuesto el punto de venta y ahí pueden adquirirlo directamente. Después, si no tienen el tiempo o no viven en esta ciudad pero quieren tenerlo, también en nuestras redes sociales existe la manera de hacer, hay un número de teléfono y un QR con el que pueden reservar, comprar directamente y seguramente se lo enviarán hasta su domicilio. Qué genial. En todo caso, pues ahí está. Creo que más allá de tener un poco la vocación de apoyar a nuestros artistas, en estos tiempos suena un poco romántico, pero es así. Hay tiempos difíciles y creo que de lo que se trata justamente es eso, de darnos una mano, porque si nosotros, entre nosotros, no nos damos una mano, pues ya sabemos cómo nos puede ir. Entonces creo que eso es importante. Al margen de eso, pues Octavia, una banda emblemática en nuestro país y un referente importante a nivel latinoamericano, sería interesante que compren y disfruten de este álbum. Dos preguntas más, Omar, para no abusar de tu buena voluntad. Una tiene que ver con un concierto brutal que seguramente va a tener un exitazo en nuestra ciudad. ¿Cuándo, cómo y dónde se va a realizar este concierto? Claro que sí. A partir de este disco y de la colaboración con estos artistas, surge la idea de incluirlos en un festejo masivo, que sea un concierto que dure más de 4 horas de show. ¡Wow! Y que pueda ayudarnos a festejar como nunca antes. Queríamos hacer un festejo en grande. La gente también nos reclamaba que hagamos un festejo en grande, porque normalmente lo festejábamos en un boliche que tiene capacidad para 300 personas y un poco más, digamos. Pero la gente siempre nos reclamaba en un lugar grande, que tenga espacio para más gente. Claro. Entonces se nos ocurrió esta idea de incluirlos a ellos. Por eso es que tenemos como teloneros de nuestro show. Va a estar Veneno, va a estar Jet Rodeo, que llega desde el Perú, va a estar Ricardo Sasaki con su banda, llegando desde Estados Unidos, y va a estar también Grisol, que es un artista emergente del folclore, abriendo el show para que nosotros terminemos este 20 de diciembre en Alice Park. Este 20 de diciembre vamos a hacer el primer show de festejo acá en Cochabamba, y las entradas están disponibles a través de la plataforma Superticket. Que entre otras cosas tiene un escenario majestuoso, ¿no? Sí, impresionante. Sí. El Alice Park es uno de los escenarios. Una tecnología brutal, ¿no? Sí, que nos encantó para el proyecto. Como les digo, es como 4 horas de show o más, porque están todos estos grupos que harán, digamos, un set y aparte interpretarán la canción que viene en este disco, claro, ¿no? Una versión propia del Después de ti, brutal. Más las canciones que son propias de ellos, que son sus éxitos. Y obviamente esto no puede estar completo sin la participación del público. La participación del público es fundamental. Por supuesto. O sea, prácticamente es una sesión maratónica, ¿no? Es decir, ¿desde qué hora van a estar más o menos? Desde las 8 de la noche arranca todo y hasta el día siguiente. Yo presumo que sí, realmente. En todo caso, pues ahí está la invitación. Una última pregunta que tiene que ver contigo, con todos ustedes. Creo que más allá de tener la pasión de hacer música, de hacer rock, etcétera, creo que hay otros elementos importantes también que hacen que ustedes como banda, tú en este caso como vocalista y líder de la banda, se constituya en piezas indispensables para seguir adelante. ¿Cuál es la pasión, en este caso a ti, que te motiva todos los días para poder seguir adelante, más allá del trabajo que hacen ustedes, qué haces tú para poder un poco enfrentar una realidad que no siempre es tan halagüeña, ¿no? Es decir, sobre todo en estos tiempos tan complejos donde se hace necesario discernir de lo bueno y de lo malo, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de cosas que puedan presentarse, pero
siempre de alguna manera va a ganar lo bueno. ¿Cómo es ese día a día de poder enfrentar una realidad y un trabajo diario? Bueno, primero, tú has mencionado dos palabras que son fundamentales. Una es trabajo, otra es sensibilidad. Uh-huh. Creo que son fundamentales a la hora de hacer música. El músico es músico por necesidad también, es decir, necesita la música para expresarse. No le sirve un diálogo, a veces no le es suficiente simplemente ponerse a charlar, necesita de la música para expresarse. Y eso es un lenguaje que lo he aprendido y que lo he activado en mi vida, así como mis compañeros lo tienen activado en su vida. Es decir, vamos a hacer música porque sí, porque somos músicos, ¿no? Porque está dentro de nosotros. Claro. Y así no tenemos un punto final. Quizá algún día, digamos, hasta aquí va a ser Octavia, pero seguramente seguiremos haciendo música desde nuestra casa y en nuestro día a día, porque te aseguro que todos los días algo musical pasa. No creo que suceda eso, Mara. Imagínate a Mick Jagger con 90 años y se ha casado hace 2 años, ha tenido su bebé y siguen en el escenario y son maestros, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y nosotros siempre nos fijamos en esos referentes, en Paul McCartney, digamos, para seguir soñando con que esto sí se puede extender durante lo más que se pueda, porque para nosotros es un disfrute y también es una necesidad. O sea, sientes la necesidad de expresarte a través de la música y afortunadamente lo podemos seguir haciendo como trabajo. Claro, pero hay el otro lado, la otra cara de la medalla, que el público también siente la necesidad de poder, digamos, escucharlos de nueva cuenta con un nuevo álbum, etcétera. Entonces es un trabajo de ida y de vuelta, ¿no? Sí, sin duda hemos podido llegar al gusto de la gente. Creo que hay un trabajo el que todo el mundo tiene que someterse, todo el mundo que es compositor, que tiene que ver netamente con lo musical, que tiene que, siempre les decimos a los chicos, instrúyanse, estudien, aprendan de música, no simplemente crean en que tienen el talento y explotarlo. Siempre se aprende, nunca se deja de aprender. Entonces, creo que es fundamental eso y creo que es fundamental aplicar todo lo que se aprende para poder seguir creando música. Bien, Omar, pues lamentablemente hemos llegado al final. Me gustaría que invites a través de este podcast a los fanáticos del rock y a todos los llactamasis, a todos los cochabambinos, para que asistan a este concierto el próximo 20. Va a estar seguramente brutal, como siempre, pero también si tienes algo más que añadir a todo lo que se ha dicho, pues, cuando menos, digamos, hemos logrado un poco abarcar una partecita de esos más de 30 años de trabajo. No, quiero agradecerte a ti, a toda la gente de los tiempos, a la gente que está viendo esto por todo el apoyo, por el tiempito que nos hemos puesto a charlar, porque siempre es interesante poder hablar de lo que a uno le gusta, de lo que uno disfruta. Y quiero invitar a toda la gente a que sea parte de este festejo, porque es un festejo en grande, de verdad lo hemos planeado así, queríamos festejar con todos ustedes en un show que abarque no toda nuestra carrera, pero que, digamos, la resuma en bastantes canciones que abarquen, como decía, un show de 4 horas más o menos de música. Tenemos invitados especiales y nosotros cerrando el show y tratando de festejar y complacer a toda la gente que quiere escuchar su tema favorito y festejarlo con ustedes, que es lo fundamental. No se olviden, las entradas están por Super Ticket y apúrense que ya están quedando pocas. Y además compren porque es un material de primer nivel y además de lujo, porque de todas maneras reúne una esencia. Es una especie de crisol donde está prácticamente toda una gran trayectoria del grupo Octavia, más de 30 años de trabajo incansable. Omar González, un gran placer poder hablar contigo. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que estemos en esto, lo que es justamente la música, el trabajo, y creo que de eso se trata, de visibilizar más, ¿no? de poder abarcar más espacios de público, de gente, y que sobre todo en estos tiempos
y bueno, valga aquí una pequeña reflexión, es el trabajo, ¿no? Es la constancia, es la convicción de seguir adelante pese a las circunstancias, pese a los malos vientos que se puedan presentar y seguir adelante. El trabajo no es nada fácil, no es nada sencillo, sobre todo en nuestro país, que hay que picar piedra todos los días para avanzar un trecho más o menos importante. Sin duda alguna hay talento, pero creo que no es suficiente, algo más se tiene que hacer. Omar González, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti. En todo caso, también a ustedes, pues amigos de Podcast Los Tiempos, hemos querido hablar de este apasionante mundo de la música, del rock, de todo el trabajo que ha venido haciendo Octavia, un grupo emblemático, un grupo que ha marcado y sigue marcando esa trayectoria importante del rock boliviano, naciendo en la década de los 80, no por nada una década maravillosa, diría yo, una década donde empezaron a funcionarse ritmos, bandas, música, etc. No soy tan austero en esto, pero creo que en el fondo sí lo soy. Creo que la década de los 80 ha sido una década que ha dado muchísimo, acompañado de la década de los 60, indudablemente ha eclipsado por completo la forma de hacer música, la creación sobre todo, los ritmos, etcétera. Creo que ha sido una década, o han sido décadas de producción brillante, diría yo, que hasta ahora seguramente muchísimos de una manera casi apasionada y sensible se recuerda, y creo que solamente eso nos tiene que motivar, el hecho de que Octavia haya nacido en la década de los 80, 1988, creo que ya dice mucho, y el haber permanecido con una trayectoria fundamental e importante hasta esta década de los 2000, 36 años, se dice fácil, pero no es nada sencillo. En todo caso, y yo quiero felicitar profundamente a Omar y obviamente a toda la banda por mantenerse y por seguir seguramente con un trabajo a futuro. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Seguramente el próximo miércoles estaremos con un estreno nuevo, una temática importante también, ya casi al filo de este 2024, haciendo ya maletitas para despedirse y retirarse y recibir el 2025. Esperemos que el 2025 pues sea un año más o menos halagüeño, más o menos yo diría decente, y creo que eso esperamos todos. Muchísimas gracias. Si le ha gustado este contenido, por favor dele like, comparta, comente, pero también active la campanita para que le anuncie de un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, estamos en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio.